Bueno, entonces digamos, para resumir todo lo que han hablado los compañeros y los profesores con respecto a las fracturas de escápula, sabemos que están relacionadas con traumas de alta energía e incluso se han incluido en algunos scores relacionados con mortalidad. La mortalidad, aunque son fracturas, digamos que no tienen una alta incidencia, pues están relacionados con con una mortalidad alta que van desde el 8 al 10%. Y también tenemos que tener en cuenta que este tipo de fracturas usualmente no se diagnostican de manera inmediata en el paciente politraumatizado, sino que digamos que se diagnostican en muchas ocasiones en la revisión terciaria del paciente y no en la atención inicial, pues porque está relacionado con, eh, con traumatismos severos, y dentro de esos, pues dentro de las lesiones óseas que podemos encontrar están las fracturas costales, las fracturas, como vimos, de clavícula ipsilateral, de la columna vertebral y lesiones del plexo braquial, como dijo Juanjo al principio. Dentro de las lesiones, digamos que no ortopédicas, tenemos que tener en cuenta que no se nos puede pasar pues un trauma contuso, un trauma cerrado de tórax, el neumotórax, el hemotórax, la contusión pulmonar. Los pacientes también usualmente tienen TEC y lesiones vasculares asociadas, sobre todo en la columna cervical. Digamos que a grosso modo, con respecto a la clasificación de las fracturas de la escápula, están clasificadas con respecto a su localización topográfica, y el 35% de las fracturas de escápula se las lleva a las fracturas del cuerpo, seguidos de las fracturas extraarticulares de la glenoides. Posteriormente vemos compromiso con un 11% de las fracturas de la espina, del acromion, y con un 10% de las fracturas intraarticulares de la glenoides, y posteriormente un 5% de las fracturas aisladas del acromion. Con respecto a la valoración inicial, para redondear lo que han dicho los compañeros, muy importante siempre descartar pues, fracturas de la columna cervical, lesiones neurológicas del plexo braquial sobre todo, y pues comúnmente esos pacientes van a tener pues altas lesiones de tejidos blandos, sobre todo en el área del acromion. Entonces hay que tener en cuenta eso, sobre todo para los pacientes que se benefician de un tratamiento quirúrgico y pues que en determinado momento va a ser un obstáculo para el abordaje. Con respecto a la radiología simple, como ya lo explicaron los compañeros muy bien, lo ideal es tener una radiografía de tórax estándar, tener una radiografía, pues si es necesario, de la columna cervical y las lesiones adyacentes. Digamos que la AP que se solicita es una AP de escápula, que en realidad es una AP de hombro, pero que nos permite además ver el ángulo inferior de la escápula, una axilar y una lateral, pues convencional, como ya hemos visto anteriormente, para recordar la proyección de una P verdadera de hombro, que se toma con digamos, una angulación de 45 grados con respecto al eje glenoideo. Es importante entonces que expliquemos al radiólogo que si es posible, pues veamos el ángulo inferior de de la escápula para poder tomar las mediciones importantes aquí en esta medición. Como dijeron, el ángulo glenopolar, pues digamos que nos va a permitir medirlo con esta proyección, además fracturas de la glenoide, sobre todo el cuello, extraarticulares, y pues en esta proyección también podríamos ver la medialización o la lateralización de la línea lateral, como ya hemos dicho. Con respecto a la axilar, esta radiografía es importante pues porque nos va a permitir, además de ver también las fracturas glenoideas, sobre todo extraarticulares, nos permite también determinar junto con la AP una cosa que tenemos que tener siempre en cuenta, y es la estabilidad glenohumeral, que también va a tener, digamos que indicaciones con respecto a la decisión de si el paciente se beneficia o no de tratamiento quirúrgico, pues porque obviamente no podemos dejar un hombro inestable secundario a una fractura glenoidea. Y con respecto a a la lateral de escápula, pues esta nos va a permitir medir las angulaciones, como ya nos hemos explicado anteriormente, y nos va a permitir, pues, de alguna manera también tener visualización de algunas estructuras adyacentes, como de la coracoides y de la acromio. Con respecto a la tomografía, como ya también se ha discutido aquí, la indicación no está clara. Algunos autores que explican que la tomografía debería indicarse para todas aquellas fracturas que por radiología sean candidatas a manejo quirúrgico. Sin embargo, algunos otros autores refieren que las radiografías bien tomadas proporcionan pues la información suficiente para determinar los ángulos que ya explicó previamente Sara y Sergio. Sin embargo, algunos autores también dicen que la tomografía debería ser necesaria sobre todo para diagnosticar lesiones del complejo suspensorio superior del hombro que no se evidencian, o digamos que la evidencia de estas en la radiografía no sea, digamos que muy clara. Entonces debería mandarse sobre todo para esas lesiones que no se
que no se vean en estas radiografías. No se debería mandar de rutina y se debería individualizar. Con respecto a la radiografía, pues una variabilidad que no es confiable, digamos que una variabilidad, una confiabilidad, sobre todo es muy variable, sobre todo para la medición de las traslaciones y de los desplazamientos, y que sobre todo que es buena o medianamente regular para la medición de la angulación en el plano lateral, pero que digamos que la medición de los otros ángulos pues va a depender de la calidad de la radiografía, va a depender también de la toma y de la posición del paciente en el momento pues, del trauma agudo, que generalmente va a tener mucho dolor y esto va a limitar demasiado eh, su toma con respecto a la radiografía. Como ya hemos dicho, pues no voy a explicar nuevamente los ángulos, sin embargo, pues es importante determinar que la tomografía nos permite también visualizar la superficie glenoidea, determinar si hay escalones o brechas articulares que requieran manejo quirúrgico. Bueno, con respecto a las indicaciones de manejo quirúrgico, junto con las imágenes también es muy controvertido. Aquí traigo, digamos, lo que hemos mencionado anteriormente, sumándole las fracturas aisladas de los procesos de la coracoides y del acromion con desplazamiento mayor a 1 centímetro como indicación. En algunos textos, sin embargo, pues como vemos es muy controvertido también las indicaciones quirúrgicas en estos pacientes y vemos pues los diferentes textos y las diferentes, digamos que medidas que se han tomado para definir manejo quirúrgico o manejo conservador en estos pacientes. Con respecto a las fracturas intraarticulares de la glenoides, la medición, como vimos anteriormente, del escalón articular, digamos que la indicación del rango también es muy variable. Algunos textos explican 3 milímetros, otros 4, e incluso otros se van hasta 10 milímetros de escalón articular. Sin embargo, digamos que la mayoría de los textos están de acuerdo en que entre 3 y 4 milímetros es como digamos que la brecha que se tiene para determinar manejo quirúrgico o manejo conservador. Se debe determinar siempre la estabilidad de la articulación glenohumeral, y además algunos autores expresan que si hay más del 25% del borde anterior de la glenoides comprometido o más del 33% del borde posterior, pues se debería indicar manejo quirúrgico en estos pacientes. Sin embargo, siempre se debe individualizar, como con todas las fracturas de escápula, la demanda del paciente, a qué se dedica, la edad, y para determinar si aún con esos criterios pues debe ser llevado o no a tratamiento quirúrgico. Con respecto a las fracturas extraarticulares, pues ya lo hemos mencionado pues anteriormente, las radiografías nos sirven muchísimo, el manejo también es controvertido, pero usualmente tenemos pues estas mediciones como ya explicamos para definir si es manejo quirúrgico o manejo conservador. Algunos autores, digamos que la mayoría de los textos con respecto a las fracturas de escápula son referentes a las fracturas extraarticulares. Hay muchísimos textos que refieren el manejo conservador para fracturas desplazadas o con estas medidas. En términos de consolidación el rendimiento es muy bueno, pero en términos de funcionalidad pues no es tan bueno, y es por eso que en los últimos 10 años se ha venido cambiando digamos que el chip de manejo conservador a definir pues según las variables del paciente y según el grado de desplazamiento, si el paciente se beneficia o no de manejo quirúrgico o conservador. Y con respecto a las fracturas del acromion y la coracoides, como les expliqué anteriormente, generalmente se tiene el rango de desplazamiento de más de 1 centímetro. Algunos textos dicen que debería fijarse cuando haya una fractura escapular ipsilateral y que esa sea de manera quirúrgica. Sin embargo, eso está basado también solamente en reporte de casos. Cuando hayan 2 lesiones o más del complejo suspensorio superior del hombro, y cuando haya una nueva unión pues dolorosa, cuando se haya dado manejo conservador inicial. Hay que tener presente el síndrome de pinzamiento subacromial y la posible compresión neurológica también en fracturas de coracoides. Con respecto a las lesiones del complejo superior del hombro, eso ya lo hemos tocado también anteriormente. Hay mucha controversia sobre si se fijan todas, se fija una o se fija solamente la de la clavícula. Sin embargo, pues esto todavía no está resuelto y se va a definir sobre todo con respecto al desplazamiento y con respecto a las características de la fractura como tal. Digamos que la variante más frecuente son las fracturas del cuello de la escápula asociadas a fracturas de clavícula ipsilateral, y en segundo lugar, la luxación acromioclavicular asociada a la coracoides. Se debería dar manejo conservador a las lesiones no desplazadas o mínimamente desplazadas, como ya mencionamos anteriormente. Como está explicando el profe Lopera, hay diferentes tipos de abordajes para, digamos que, realizar el manejo quirúrgico. Uno de los más usados es el dectopertoral si requiere manejo anterior, o el abordaje de Judet extendido o Judet limitado, dependiendo pues del trazo de fractura, digamos que son los usualmente más realizados. Con respecto
a las fracturas extraarticulares, pues hay que tener en cuenta que la mayoría se van a beneficiar de manejo conservador, y pues con respecto al manejo conservador es importante tener en cuenta que hay una alta probabilidad de que el paciente perciba o presente desplazamiento en las primeras, sobre todo en la primera y segunda semana posterior al trauma, y esta deformidad va a ser progresiva, que va a generar una inestabilidad de la fractura, y esto va a ser secundario al estrés gravitacional que presenta. Por eso es importantísimo, si se decide manejo conservador, realizar en las primeras 3 semanas una radiografía semanal para determinar que la fractura no se haya desplazado. Como ya mencionamos anteriormente pues en anteriores seminarios, el tratamiento conservador se hace con cabestrillo. Es importante que durante las primeras 2 semanas, digamos que tengamos un adecuado movimiento de las articulaciones que no están comprometidas. Durante la fase 2, que sería de la tercera a la sexta semana, iniciar movimientos pendulares y movimientos pasivos que no sobrepasen los 90 grados, y posteriormente iniciar pues movimientos pasivos con mayor grado de movimiento, reiniciar movimientos isométricos en rotación externa y en abducción, y posteriormente iniciar movimientos activos durante la fase 3 entre las 6 y la 12 semanas. Tenemos que tener también, explicar al paciente los cuidados que debe tener durante el sueño, que el hombro debe estar igualmente inmovilizado. Y el seguimiento, entonces, como les dije inicialmente, cada semana por 3 semanas. Posteriormente, el control radiológico va a estar guiado por la mejoría clínica. Se espera una consolidación a los 6 meses, y hay que tener en cuenta pues, los desenlaces no satisfactorios como la no unión, la disquinesia escapular y el hombro doloroso en esos pacientes, para determinar pues, alguna terapia adicional.